célebre líder del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra esta noche en la prisión federal en el centro de Chicago, tras su comparecencia ante el tribunal por tráfico de drogas y lavado de dinero. Ovidio, apodado El Ratón, hijo del exjefe del cártel de Sinaloa, fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por múltiples delitos, incluyendo conspiración para distribuir metanfetaminas, marihuana, fentanilo, cocaína y otros. En este video exploraremos cómo es tratado Ovidio tras las rejas y las medidas de seguridad que experimenta en ADX Florence, una de las prisiones más seguras del mundo. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. ADX Florence, también conocido como el Alcatraz de las Rocosas, es un centro penitenciario administrativo de máxima seguridad ubicado en el condado de Fremont, Colorado. Fue inaugurado en 1994 y es administrado por la Oficina Federal de Prisiones, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ADX Florence fue creado para satisfacer la necesidad de una unidad de alojamiento seguro para reclusos que representan amenazas extremas para la seguridad. Forma parte del Complejo Correccional Federal de Florence, que incluye varias instalaciones con diferentes niveles de seguridad. A lo largo de los años, ADX Florence ha albergado a algunos de los criminales más peligrosos y notorios de Estados Unidos, desde líderes de pandillas violentas hasta terroristas nacionales e internacionales. Este centro ha visto de todo. Entre los reclusos más destacados se encuentran Zaccarías Moussaoui, la única persona condenada en un tribunal civil por los atentados terroristas del 11 de septiembre, y Dzhokhar Tsarnaev, parcialmente responsable de los atentados del Maratón de Boston. ADX Florence está diseñado para proporcionar un nivel de custodia más elevado y controlado que una prisión de máxima seguridad. Se considera un ejemplo temprano del modelo supermáximo, donde los reclusos tienen poco o ningún tiempo fuera de sus celdas, actividades limitadas y un contacto mínimo con otros seres humanos. Las condiciones físicas de ADX Florence están diseñadas para mantener a todos sus ocupantes en un régimen de aislamiento casi total. Cada celda de la prisión de máxima seguridad está construida de hormigón vertido y solo contiene el mobiliario esencial. Los reclusos tienen acceso limitado a la luz natural y no pueden ver su ubicación específica dentro del complejo. ADX Florence está equipada con amplias medidas de seguridad, como detectores de movimiento, cámaras y puertas de acero con control remoto. El perímetro está rodeado de almohadillas de presión, cercas de alambre de cuchillas, y es patrullado por agentes fuertemente armados. El objetivo es garantizar la máxima seguridad e impedir cualquier intento de fuga. Las condiciones de vida y la rutina diaria de los reclusos en ADX Florence son únicas. El énfasis en la seguridad y el aislamiento es primordial, lo que se traduce en un aislamiento casi total. Cada recluso pasa la mayor parte del día confinado en su celda, que está hecha casi por completo de hormigón vertido y solo contiene el mobiliario esencial, como una cama, un escritorio y un taburete. Las ventanas son pequeñas, lo que limita la vista de los reclusos al cielo y al techo, dificultando la planificación de una fuga. Durante al menos los 3 primeros años, los reclusos no pueden entrar en contacto con otros internos en ningún momento y en ningún lugar. Esto significa que pasan 23 horas al día en sus celdas con una interacción humana mínima. Las comidas son entregadas a cada recluso por funcionarios de prisiones. No hay comedor, y las comidas se reciben a través de una ranura en la puerta de acero de la celda. Este contacto limitado es una medida deliberada para mantener la seguridad y evitar posibles conflictos.
A los internos se les permite una cantidad restringida de tiempo al aire libre, que se lleva a cabo en un foso de hormigón que se asemeja a una piscina vacía. Esta área está diseñada para impedir que los reclusos conozcan su ubicación dentro del centro. El foso es lo suficientemente grande para que un preso camine unos pasos en línea recta o en círculo. Aunque ADX Florence ofrece algunas actividades recreativas, como deportes de equipo y manualidades, el acceso a estos programas es limitado y los reclusos pasan la mayor parte del tiempo en sus celdas, con solo 5 horas de recreo a la semana. La rutina diaria en ADX Florence está muy estructurada. Los reclusos siguen un horario estricto con variaciones limitadas en sus actividades cotidianas. Esta rutina está diseñada para mantener el orden y la seguridad en el centro. Los funcionarios de prisiones vigilan de cerca a los reclusos las 24 horas del día desde el centro de control de la prisión, asegurándose de que se cumplan las normas y reglamentos y corrigiendo rápidamente cualquier infracción. La combinación de estas medidas garantiza que ADX Florence siga siendo impenetrable. El objetivo es mantener la seguridad tanto del personal como de los reclusos, evitando cualquier amenaza potencial a la seguridad del centro. Más allá de las medidas de seguridad física, ADX Florence está situado en una zona remota, lo que refuerza aún más su seguridad. El aislamiento del centro añade una capa adicional de protección, dificultando que alguien pueda violar sus defensas. La prisión es un testimonio de la dedicación y el ingenio de sus diseñadores y personal. Sus excepcionales medidas y características de seguridad la convierten en uno de los edificios más seguros del mundo, garantizando el confinamiento de sus peligrosos reclusos. Ovidio Guzmán López, el nombre que ha impactado al mundo, es una figura rodeada de misterio e intriga. Hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, su vida ha sido todo menos ordinaria. Su historia comienza con sus primeros años de vida y educación, que desempeñaron un papel crucial en la formación del hombre en que se convertiría. Nacido el 29 de marzo de 1990, Ovidio creció en el corazón del Cártel de Sinaloa, una conocida organización criminal dirigida por su padre. Desde pequeño conoció un mundo de riqueza, poder y violencia, viviendo en el lujo y teniendo acceso a riquezas inimaginables gracias al imperio ilícito de su padre. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Sin embargo, su vida no fue fácil. Constantemente rodeado de guardias armados, vivía atemorizado por los cárteles rivales y las fuerzas del orden que intentaban acabar con la empresa criminal de su padre. La vida de Ovidio dio un giro radical cuando su padre fue capturado y encarcelado en 2014. Este suceso conmocionó al mundo criminal y dejó a Ovidio ante la tarea monumental de salir de la sombra de su padre y afirmar su propia autoridad dentro del Cártel de Sinaloa. Cuando el polvo de la captura de su padre se asentó, Ovidio aprovechó la oportunidad para demostrar que era una fuerza formidable dentro del cártel. Con su carisma natural y astuto intelecto, ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose el respeto y la lealtad de quienes le rodeaban. Su implicación en el cártel fue mucho más allá del tráfico de drogas. Se convirtió en una pieza clave en las operaciones de la organización, supervisando diversas actividades ilegales como el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y la extorsión. Su mentalidad estratégica y capacidad para desenvolverse en situaciones complejas le granjearon la reputación de ser el cerebro del cártel, al tiempo que le convirtieron en el principal objetivo del gobierno y las fuerzas de seguridad. En 2019, el mundo fue testigo de los dramáticos acontecimientos que consolidarían aún más la notoriedad de Ovidio. Durante una operación fallida de las autoridades mexicanas para capturarlo, la ciudad de Culiacán estalló en caos.
Los miembros del cártel desataron una ola de violencia y tomaron la ciudad como rehén en un intento desesperado por liberar a Ovidio. La impactante demostración de poder y la posterior liberación de Ovidio conmocionaron al mundo, poniendo de manifiesto la influencia y el alcance del cártel de Sinaloa. Tras el incidente de Culiacán, el nombre de Ovidio Guzmán se convirtió en sinónimo de desafío descarado y capacidad para burlar a las fuerzas del orden. Los hechos le catapultaron a la escena internacional, convirtiéndole en uno de los hombres más buscados del mundo. Sin embargo, las consecuencias del incidente también aumentaron el escrutinio y la presión sobre Ovidio y el cártel. Los gobiernos intensificaron sus esfuerzos para desmantelar la organización, lo que dio lugar a una serie de detenciones y confiscaciones de activos de alto nivel. Ovidio se encontró navegando por aguas traicioneras, eludiendo constantemente la captura mientras intentaba mantener el control sobre las operaciones del cártel. A pesar de los crecientes desafíos, su influencia en el cártel siguió siendo fuerte. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa diversificó sus operaciones, expandiéndose a nuevos territorios y explorando fuentes de ingresos alternativas. Su participación en el cártel comenzó a principios de la década de 2000, cuando empezó a trabajar junto a su padre y sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Juntos formaban una fuerza formidable que ampliaba el alcance y la influencia del cártel. El papel de Ovidio dentro del cártel creció rápidamente, ya que asumió el control de las operaciones de tráfico de drogas y de los planes de blanqueo de dinero. Su astucia y crueldad le valieron el apodo de El Ratón, un nombre que infundía miedo a sus enemigos y rivales. A medida que crecían el poder y la influencia de Ovidio, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. Estados Unidos, en particular, tenía la vista puesta en desmantelar el cártel de Sinaloa y llevar a sus líderes ante la justicia. Las actividades delictivas de Ovidio llamaron la atención de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, así como de los fiscales del Distrito Norte de Illinois y del Distrito Sur de California. La colaboración entre estos organismos fue intensa, ya que trabajaron incansablemente para reunir pruebas contra Ovidio y sus cómplices. Los cargos que se le imputaban eran asombrosos: tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos con armas de fuego. El peso de estas acusaciones pronto se desplomó sobre el imperio de Ovidio. En un esfuerzo coordinado, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México intentaron llevar a Ovidio ante la justicia. A principios de 2023, Ovidio fue detenido en México en respuesta a una petición estadounidense de detención provisional con vistas a su extradición. Los engranajes de la justicia se pusieron en marcha y el reino del terror de Ovidio estaba a punto de llegar a su fin. La detención de Ovidio Guzmán López conmocionó al mundo criminal. El cártel de Sinaloa, dirigido en su día por su padre, se enfrentaba ahora a una nueva era de incertidumbre. La detención de Ovidio supuso un duro golpe para las operaciones del cártel, pero la historia estaba lejos de terminar. Ovidio se enfrentaba a una letanía de cargos en el Distrito Norte de Illinois. En una acusación sustitutiva de 9 cargos, se alegaba que entre 2008 y 2021, Ovidio participó en una empresa criminal continuada de narcotráfico, junto con otros delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y armas de fuego. La presunta implicación de Ovidio en el tráfico de drogas era uno de los puntos centrales de los cargos que se le imputaban. La acusación le acusaba de conspirar para distribuir estupefacientes desde México y otros países para su importación en Estados Unidos.
La escala y el alcance de sus operaciones eran asombrosos, ya que pretendía inundar las calles de drogas ilícitas. Pero el tráfico de drogas no era el único cargo al que se enfrentaba Ovidio. El blanqueo de dinero y los delitos con armas de fuego también formaban parte de la acusación. La fiscalía alegó que Ovidio utilizaba métodos sofisticados para blanquear el producto de sus actividades delictivas, canalizando los fondos ilícitos a través de una compleja red de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, Ovidio se encontraba en un tribunal federal de Chicago, frente a la juez de distrito Sharon Johnson Coleman. El peso de los cargos contra él era palpable, pero Ovidio mantuvo su inocencia, declarándose no culpable durante su comparecencia. La sala se convirtió en un campo de batalla en el que abogados expertos de ambas partes presentaron sus argumentos. La acusación, dirigida por los ayudantes del fiscal Andrew Erskine y Eric Chisila, intentó demostrar la culpabilidad de Ovidio más allá de toda duda razonable, exponiendo meticulosamente las pruebas y pintando un cuadro vívido de su implicación en la empresa criminal del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el equipo de defensa de Ovidio luchó con uñas y dientes para desmontar los argumentos de la acusación, impugnando la credibilidad de los testigos y la admisibilidad de las pruebas, sin escatimar esfuerzos para conseguir la libertad de Ovidio. La batalla legal llegó a un punto crítico cuando Ovidio renunció a su derecho a una vista sobre su detención. La juez de distrito Sharon Johnson Coleman ordenó que permaneciera detenido sin fianza, considerándolo un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. A medida que avanzaba el caso, los ojos del mundo se fijaban en la sala del Tribunal de Chicago. El juicio de Ovidio Guzmán López se convirtió en un símbolo de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. El resultado de esta batalla legal tuvo implicaciones de gran alcance para el cártel y el futuro de la familia Guzmán. Después de todo lo dicho y hecho, fue declarado culpable y condenado por 10 cargos, incluidos los de participación en una empresa criminal continuada, tráfico de drogas y armas de fuego. Fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años y al pago de $12.600 millones en concepto de decomiso. En 2019, una serie de eventos apasionantes e impactantes se desarrollaron en México, capturando la atención de la nación y del mundo. Este video de YouTube profundiza en la cautivadora historia de la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, centrándose en la intensa batalla entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el notorio cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán. El incidente giró en torno a la captura y posterior liberación de Ovidio, uno de los hijos del infame capo de la droga, El Chapo. Este evento no solo pone de manifiesto la escalada de tensiones entre el gobierno mexicano y los poderosos cárteles de la droga, sino que también plantea importantes cuestiones sobre la interacción entre la conducción de las hostilidades y los paradigmas de aplicación de la ley. En 2019, las tensiones entre el gobierno mexicano y el cártel de Sinaloa estaban llegando a un punto de ebullición. El cártel, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes del mundo, había sido una fuerza dominante en el comercio ilegal de drogas durante décadas, dirigido por el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La detención y posterior condena del Chapo había creado un vacío de poder dentro del cártel, con varias facciones disputándose el control, lo que provocó un aumento de la violencia. La captura de Ovidio Guzmán López sería un momento crucial en esta lucha por el poder. Fue en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, donde comenzaron a desarrollarse los acontecimientos que condujeron a su captura. En octubre de 2019, una patrulla de 30 soldados fue atacada por individuos en un domicilio ubicado en el barrio de Tres Ríos.
Este ataque marcó el inicio de una serie de eventos que escalaron hasta convertirse en una batalla total entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Cártel de Sinaloa. Las fuerzas de seguridad lograron tomar el control de la vivienda y detuvieron a 4 hombres, uno de los cuales era Ovidio Guzmán López. Al difundirse la noticia de la detención, los pistoleros del cártel rodearon rápidamente la vivienda, decididos a liberar a su camarada capturado. Lo que siguió fue una feroz e intensa batalla entre las Fuerzas Armadas y los combatientes del cártel. Las calles de Culiacán se convirtieron en una zona de guerra, con disparos resonando por toda la ciudad y columnas de humo negro que llenaban el cielo. El cártel desplegó a sus combatientes por todo el barrio, quemando vehículos y bloqueando calles en una demostración de fuerza. La violencia se intensificó rápidamente y ambas partes se enzarzaron en un juego mortal del gato y el ratón. A medida que avanzaba la batalla, las Fuerzas Armadas mexicanas se vieron superadas por la potencia de fuego del cártel. Enfrentados a la difícil decisión de proteger las vidas de los civiles y contener la escalada de violencia, los soldados tomaron finalmente la controvertida decisión de liberar a Ovidio Guzmán López. La decisión de liberar a Guzmán López fue recibida con conmoción e incredulidad, no solo en México, sino también a escala internacional. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos que puso de manifiesto el inmenso poder y la influencia del cártel de Sinaloa. La liberación de un miembro de alto rango del cártel por parte de las fuerzas gubernamentales no tenía precedentes y planteó dudas sobre la eficacia de la guerra del gobierno mexicano contra las drogas. La batalla de Culiacán en 2019 fue un crudo recordatorio de la lucha en curso entre el gobierno mexicano y los poderosos cárteles de la droga. Expuso las vulnerabilidades y complejidades de la lucha contra el crimen organizado en un país plagado de violencia y corrupción. La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López tendría consecuencias de gran alcance, sentando las bases para nuevos enfrentamientos y luchas de poder en el seno del cártel de Sinaloa. La ciudad de Culiacán se convirtió en el epicentro de una violenta e intensa batalla entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el poderoso cártel de Sinaloa. La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante El Chapo, desató una tormenta de violencia y caos que se apoderó de la ciudad durante horas. El aire estaba cargado de tensión y un acre olor a humo. La confrontación entre las Fuerzas Armadas y el cártel fue un choque de potencia de fuego y determinación. Los soldados, superados en número y armamento, lucharon valientemente por mantener el control, mientras los miembros del cártel exhibían su poderío militar con un amplio arsenal de armas, incluidas pistolas montadas del calibre 50. El intercambio de disparos fue incesante, y ambos bandos se negaron a retroceder. La zona comercial y de negocios de Tres Ríos fue la más afectada por los enfrentamientos, pero el caos reinó en todo Culiacán. La ciudad estaba sembrada de vehículos y casas quemadas, y se levantaron barricadas en distintos lugares. Los edificios gubernamentales, incluida la oficina del fiscal del estado, se convirtieron en blanco de disparos. La ciudad, antaño vibrante, era ahora un escenario de devastación y miedo. Tras la batalla, el gobierno mexicano se enfrentó al escrutinio y las críticas por su gestión de la situación. La decisión de liberar a Ovidio Guzmán López tuvo consecuencias de gran alcance, planteando interrogantes sobre la eficacia de la guerra del gobierno contra las drogas y la capacidad de mantener la ley y el orden frente a organizaciones criminales tan poderosas. La batalla de Culiacán había llegado a un final devastador, dejando a la ciudad conmocionada y al gobierno lidiando con las secuelas del intenso enfrentamiento. Cuando el humo se disipó y los ecos de los disparos se desvanecieron,
comenzaron a desvelarse las implicaciones de la batalla que marcarían el futuro tanto del gobierno mexicano como del cártel de Sinaloa. Tras la batalla, Culiacán emergió lentamente del caos. Se sustituyeron los cristales rotos, se recogieron cadáveres de las calles y se retiraron los restos de coches quemados, neumáticos y balas gastadas. Sin embargo, las cicatrices de la violencia permanecían grabadas en los edificios y en los corazones de los residentes que habían sido testigos directos de los horrores. El gobierno mexicano se enfrentó a un aluvión de críticas y escrutinio por su gestión de la situación. La decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, había suscitado dudas sobre la capacidad del gobierno para mantener la ley y el orden frente a organizaciones delictivas tan poderosas. Muchos vieron en la liberación un signo de debilidad, una capitulación ante la influencia del cártel y un fracaso de la guerra del gobierno contra las drogas. Las repercusiones de la batalla se extendieron más allá de Culiacán. El incidente había captado la atención de la nación y del mundo, poniendo de relieve la lucha en curso entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. Puso de manifiesto la vulnerabilidad y la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en un país asolado por la violencia y la corrupción. La batalla de Culiacán también tuvo profundas implicaciones para el cártel de Sinaloa. La descarada exhibición de su poderío militar y su capacidad para desatar el caos a plena luz del día pusieron de manifiesto la continuidad de su poder e influencia, incluso en ausencia de su líder, el Chapo. El cártel había demostrado que seguía siendo una fuerza formidable, capaz de desafiar la autoridad del gobierno mexicano. Los sucesos de Culiacán también tuvieron implicaciones más amplias para la guerra del gobierno mexicano contra las drogas. La batalla puso de manifiesto los retos a los que se enfrentaba el gobierno para combatir a los poderosos cárteles de la droga que se habían infiltrado en diversos niveles de la sociedad. Resaltó la necesidad de una estrategia integral y eficaz que fuera más allá de las meras detenciones e incautaciones, abordando las causas profundas del narcotráfico y los problemas sociales y económicos subyacentes que lo alimentan. Con la detención y extradición de su padre y la de su hermano, los Chapitos, y los actuales líderes del cártel de Sinaloa, han tomado las riendas de una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y peligrosas del mundo. Tras la detención de Ovidio, el cártel ha continuado su actividad, explorando nuevas formas de tráfico y distribución de drogas, especialmente el fentanilo, que ha devastado comunidades en Estados Unidos. Y hasta aquí llega este apasionante recorrido por la historia de Ovidio Guzmán López y el impactante mundo del narcotráfico. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo historias que no te dejarán indiferente, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido este video o qué temas te gustaría que exploráramos a continuación. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.